Bendiciones, bienvenidos a este nuevo episodio de este programa donde estamos hablando acerca del autosabotaje, ¿sí? Un tiempo donde el Señor nos ha permitido introducirnos en este mecanismo que de alguna manera está presente en el ser no restaurado, en el ser que no ha sido redimido por la sangre del Cordero y que de alguna manera pone palos, digamos, en la rueda para el poder avanzar a aquel propósito que Dios ha soñado con cada uno de nosotros. Por eso te animamos a que no te vayas, a que te quedes. Hay mucha información, hay muchas bases escriturales para poder resolver esta situación y para que podamos realmente alcanzar todo aquel propósito que el Padre nos ha marcado de poder hacer. Bueno, te damos la bienvenida, no sé en qué momento nos vas a ver, pero seas bienvenido. Y en los videos anteriores, ¿sí? Ya hicimos 2 videos, anteriormente estuvimos hablando de qué es el autosabotaje, cómo descubrir, ¿no? los patrones o las señales en nuestra vida y cómo ir a la raíz espiritual de esto y cómo enfrentarlo a través de la palabra, ¿sí? Cómo poder hacerle frente a toda esta situación a través de la palabra, a través de lo que Dios dice acerca de nosotros y a través de nuestra identidad en Cristo. Así que hoy día vamos a estar hablando acerca del diálogo interno. ¿Sí? Es un tema del que vamos a estar tratando en estos minutos y bueno, y queremos que seas parte junto con nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, Apóstol Gaby, dice el Salmo 14 en el verso 1. Escuche esto porque aquí vamos a tomar la base escritural para poder desarrollar lo que tiene que ver con el diálogo interno. Dice la palabra, dice el necio, escuche esto, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Mire, escuche esto. Primero él empieza a hablar de su frustración, ¿no? Nada me sale bien. Todos están en contra mío, y automáticamente comienza a señalar a su entorno. Dice, no, primero, no hay Dios. Luego señala al entorno, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, ¿no? De alguna manera, ese es una clara manifestación de ese diálogo interno que se produce a raíz de la contaminación del alma. O sea, cuando el alma está contaminada de toda una vida llena de experiencias negativas, llena de experiencias, eh, este, eh, bueno, complicadas, ¿no? Podríamos decir, gente que nació, por ejemplo, en familias disfuncionales, y que tienen que transitar hoy las consecuencias de maldiciones que fueron dichas sobre esa persona, y que cuando vienen al Señor creen que todo se resuelve solamente yendo a la iglesia. O sea que yendo a la iglesia y está todo lindo y está todo bien. No, creo yo que hay que saber reconocer dónde está la raíz del problema, de la situación, del conflicto, para poder resolverlo justamente en la palabra. Entonces, usted va a ver a este personaje hablando en este salmo, diciendo, y la Biblia lo señala como un necio. O sea, y era alguien que sabía de Dios, porque se ve que le dijeron, che, hay un Dios, existe un Dios, y él dice, no, no existe ningún Dios. O sea, de alguna manera la información la tenía el mensaje, pero su experiencia con ese Dios no había sido la experiencia que Dios habría querido tener con esa persona. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a culpar, ¿sí? Empieza a culpar, que es la primera actitud que nosotros vemos en el Adán caído, ¿sí? La primera actitud que nosotros vemos en el Adán caído es esa, culpar, ¿sí? La mujer que tú me diste, la serpiente y qué sé yo. Entonces, saber entender, y por eso hablábamos en episodios anteriores, saber interceptar dónde está el conflicto, y el conflicto está en el pensamiento, intelectualizar el conflicto, la pelea continua que hay entre la carne y el espíritu. No nos vamos a poder deshacer de la carne. O sea, no es que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nuestra carne se murió y ahora somos espíritus volando felices adorando al Señor. No, estamos en este cuerpo, todavía hay tentaciones, todavía hay sentimientos, todavía hay un montón de cosas que están en nuestra carne, están en nuestra naturaleza caída, y con las cuales nosotros tenemos que pelear. Seguramente. Y también
todo esto que usted habla, ¿no? Me lleva a mí a pensar que muchas veces esas frases, ¿no? O esas declaraciones, por ejemplo, como Adán y Eva, cuando el Señor les habla y les dice, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué comiste del árbol que te dije? El hombre empieza como a excusarse, ¿no? La mujer que tú me diste, la serpiente, y no hacerse responsable de la parte que le tocaba. Hablábamos creo que en el episodio anterior y decíamos que mucha gente está a veces detenida por esto, ¿no? Por el sentirse que no puede, por el sentir que no es merecedora de muchas cosas. Y yo veo esta actitud, ¿no? Que automáticamente entra en el hombre en vez de asumir su responsabilidad, como hablábamos en el episodio anterior, asumir su responsabilidad, corregirlo, tomar esa situación, corregirla y volver o ver, Señor, ¿cómo podemos resolver esto? ¿No? Él comienza a culpar a la serpiente, a culpar a la mujer, a la mujer y la mujer a la serpiente y así. Entonces, muchas veces lo que nosotros hablamos o como nosotros nos posicionamos frente a las situaciones de la vida. Hay mucha gente, y nos ha pasado, ¿no? En consejerías o administración con gente, que hay personas que toda la vida están en el mismo problema, en la misma situación, y nosotros intentamos darles herramientas espirituales para poder romper con esos patrones, y la gente es como que está en ese no puedo, y ese no puedo nunca asumen la responsabilidad del por qué no pueden, sino como siempre como este necio, ¿no? Del Salmo, culpando factores externos. No puedo, Dios El tema, no me tiene en cuenta, exacto, la gente no me... el tema no es que anden vociferando por el mundo. El No, tema no, no es no. ese. El tema es el diálogo El diálogo interno. Es interno lo que, es el problema interno que no les permite a ellos poder romper con eso y poder avanzar. Y no es que andan, es como dice usted, no andan por la vida culpando o peleándose con todo el mundo, pero están anclados o están esclavizados a esa realidad que han creado dentro de ellos, argumentos. y argumentos donde la culpa es de Dios, la culpa es de la gente, la culpa es del entorno, la culpa es de la familia donde nacieron, la culpa es de los padres que tuvieron, y no hay manera, ¿no? De echarle la culpa a nadie. Yo creo que uno es responsable de su propia vida, de lo que hace con su propia vida. Entonces, podemos ver esto, ¿no? El diálogo interno, lo poderoso que es para detenerte o para hacerte avanzar. Ujú. Así es. Bueno, justamente acá hay una clave, porque la idea de esto es poder reconocer cómo vencer ese diálogo interno o cómo guiarlo, ¿no? Hacia el Señor. Y quiero que podamos ver algo, porque el personaje porque dice al músico principal, Salmo de David, o sea, David, dice la palabra, dice la escritura, dice el necio, pero no lo dice en cualquier lado, no lo dice en la boca, no lo dice No lo en el declara para intestino, no, 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 afuera, no. Dice el necio en su corazón, para ¿sí? adentro. En su corazón, ¿sí? Y la palabra corazón, en el marco escritural, yo siempre lo digo, para nosotros, cuando habla de corazón, nosotros interpretamos sentimiento, amor, pureza, dulzura, pero la misma Biblia es la que señala que el corazón es lo más engañoso que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, el corazón está traducido también, sobre todo en el idioma griego, está traducido como la mente, como el pensamiento, como el intelecto. Entonces, ¿dónde es que dice este necio Dios no existe o no hay Dios? ¿Sí? En su mente, en su pensamiento, en ese diálogo interno que el hombre tiene consigo mismo. Entonces, ¿cómo corregimos todo eso? Bueno, la Biblia nos da herramientas, como por ejemplo el mismo Dios diciéndonos cosas como, dame, hijo mío, Tu tu corazón. corazón. ¿Sí? O sea, la clave de esto es que nosotros podamos confiarle nuestro corazón, nuestros pensamientos a Dios. Y ahí es donde yo creo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hablamos en el episodio anterior que el Espíritu Santo nos revela el kit que tenemos nosotros dentro del Espíritu, que era poder, Amor amor y y dominio dominio propio. propio, ¿no? Entonces es ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que mostrar que dentro de nosotros hay una herramienta llamada el dominio propio que nos va a ayudar justamente
a llevar cautivos estos A la pensamientos a la obediencia a obediencia a Cristo. Cristo y saber reconocernos a nosotros mismos como gente frágil en la mente, como gente débil. Mire, Apóstol Gaby, hoy como nunca, o por lo menos yo no recuerdo en épocas anteriores, la cantidad de gente que está con problemas de carácter psicológico, gente que en sus trabajos que están de parte de enfermos porque han tenido, no sé, picos de estrés, brotes psicóticos, gente que Sí, está ataques de ansiedad, de pánico. ansiedad, ataques de pánico. Y no, yo no lo he visto solamente esto en el mundo, a la gente que no tiene a Cristo. He visto esto dentro de la iglesia, pastores depresivos, Ujú. pastores que ya no tienen, van de forma autómata, ¿no? Al culto el domingo, predican, se bajan un mensaje de internet, las iglesias no les crecen, viven perdiendo gente, y todo esto produce dentro de la persona un estado de depresión, de ansiedad, de cansancio, de frustración, de no ver que la obra prospere y crezca. Entonces, evidentemente, dentro de ello se genera un diálogo interno, ¿no? Que empieza, no porque la gente es mala, no porque la gente está muy dura. Yo he escuchado eso, he escuchado ese argumento, ¿no? No, porque en este territorio la gente es muy difícil, Mm. ¿no? Y son diálogos internos que lo que hacen, hablábamos en episodios anteriores también, que lo que piensa el hombre moldea la realidad del hombre, porque dice la Biblia que como es el pensamiento, así es el hombre, ¿no? Entonces, lo que usted piensa es lo que usted va a terminar, perdón, moldeando en su realidad. Por eso conviene comenzar a tomar control, que obviamente Jairo no puede tomar control de sus pensamientos, Pero pero Cristo el en Jairo sí. Espíritu Ujú. Santo, claro, que nos revela a Cristo y nos revela el kit, ¿sí? De supervivencia, podríamos decir, el kit de supervivencia que Dios nos ha dado para habitar en este plano temporal, nos dice, te he equipado, te he dado una herramienta que se llama dominio propio, que lo que va a hacer es volverte consciente de ese diálogo interno contrario, ¿sí? Para que lo lleves cautivo a la obediencia a Cristo y puedas hablar lo que la palabra está hablando de vos. ¿Qué dice la palabra de vos? Yo soy hijo. ¿Qué dice la palabra de vos? Yo soy heredero. ¿Qué dice la palabra de vos? Yo soy Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces comenzamos a vivir de alguna forma, no sé si está bien dicha esta palabra que voy a usar, pero como una especie de terapia, ¿no? Una terapia que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero no para mejorar al Adán, que esto nos lo enseñaba nuestro padre de fe, el apóstol Sí, Hugo, no para mejorar al Adán, el Adán es se tiene que morir. inmejorable, Ujú. el Adán es inmejorable, es una terapia no para mejorar al Adán, es una terapia para tener sometido al Adán y para que viva Cristo. Amén. Y sabe que es muy importante en todo esto también filtrar, tener un filtro, filtrar lo que nosotros consumimos. Porque muchas veces esa voz o ese diálogo interno que está en nosotros también responde a todo aquello de lo cual nos llenamos externamente. A qué voces nosotros escuchamos. Por eso es muy importante también de las personas que uno se rodea, de las voces que uno se rodea. Eso es muy importante, filtrar, ¿no? Filtrar con quién, a quién le dedicamos tiempo, a qué cosas le dedicamos tiempo, dónde nosotros pasamos tiempo educando nuestra mente, educando nuestros pensamientos. Y se me venía un pensamiento, ¿no? De algo que también nosotros recibimos a través de nuestro padre de fe, y es acerca de la verdadera guerra espiritual. Sabe que yo esto que digo de, ¿no? De poder filtrar las voces que escuchamos, lo puedo ver en la figura de Cristo. Cuando fue llevado al desierto, dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu. O sea, no fue una cuestión fuera de la parte espiritual o fuera del propósito que Dios tenía con él aquí en la tierra. Dice que fue llevado por el espíritu al desierto. Y ahí se encuentra con Satanás. Y Satanás comienza a hablarle a él y a decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, si Ujú. eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y Voces. voces que comienzan a querer atacar esa identidad de la cual hablábamos también en episodios anteriores, no me acuerdo si en el primero o en el segundo Ujú. video, pero hablábamos, ¿no? Acerca de esa identidad que nosotros tenemos que tener, que realmente es la raíz espiritual por la cual mucha gente vive en esta condición de autosabotaje. ¿Por qué? Porque no tiene clara esa identidad. Y Jesús lo podemos ver allí en el desierto con un montón de situaciones que a cualquiera de nosotros nos hubieran pasado. Él tenía hambre,
O sea, él estaba pasando una situación por la cual tenía dos opciones, o escuchaba la voz Claro. incorrecta, No era algo imaginario, era algo que estaba algo viviendo real. físicamente. Entonces, o escuchaba esa voz incorrecta o se paraba firme en esa voz interna que a él le recordaba que él era el Hijo de Dios. Entonces, esa guerra espiritual, porque a veces creemos que, que la guerra espiritual es ver demonios por todos lados o ver al enemigo por todos lados. Y hay gente que vive así, gente que vive culpando a Satanás por todo lo que les pasa mal, Ujú, ¿no? Que el enemigo me atacó, que el enemigo me hizo esto, que estoy muy luchado, y no se dan cuenta que solamente se trata de esta ujú, guerra de palabras, guerra donde el sistema te va a gritar una cosa, donde el diablo te va a gritar una cosa, pero donde Dios tiene la palabra o la voz de mando en tu ujú. vida. Entonces, si nosotros podemos entender esto también, deberíamos meditar y deberíamos comenzar a corregir o a prestar más atención qué voces escuchamos, Exactamente. cuál es nuestro entorno, de qué cosas nos estamos alimentando. Mire, no sé cuántas horas los adolescentes o los jóvenes pasan en las redes sociales Ujú. viendo cosas incorrectas. Me pasó a mí con una persona que me decía, claro, en su inocencia, un adolescente, me decía, yo no sé por qué, pero me salen todos videos de personas que quieren cambiar Ujú. Su identidad. su identidad. Entonces yo le decía, ¿pero qué estás mirando? No, no sé. Entonces, claro, los algoritmos de las redes sociales se van formando de acuerdo a lo que uno va Claro, pero consumiendo. ahí hay una clave, ahí hay una clave espiritual. Y la clave es que aquello a lo que más le prestamos atención es lo que termina volviéndose fuerte en nosotros. Por eso usted decía recién, a ver, nosotros no negamos que hay un mundo espiritual contrario, No. no negamos que hay un infierno, De hecho, la Biblia dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del exactamente. enemigo. Y la Biblia habla de que incluso a veces hasta los demonios tienen una fortaleza en la fe más que la nuestra. Dice la Creen Biblia y que tiemblan. Ujú. los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces no estamos negando que hay un mundo espiritual contrario a la iglesia, no estamos negando la existencia de los demonios, no estamos negando la operación del infierno sobre la vida del cristiano, no es eso. El tema es la cantidad de atención que le prestamos a esos temas, ¿sí? Porque cuando la Biblia habla y señala de cosas como, por ejemplo, que el pueblo pereció por causa de Por conocimiento, falta de por falta de conocimiento. conocimiento, este, lo que está señalando es que lo que le faltó conocer era quiénes eran ellos en Cristo, o sea, quiénes eran ellos en Dios. O sea, eran las promesas que habían sido habladas por boca de Dios, cuando para ellos la interacción con el Dios eterno se volvió un trámite de ir, comprar una paloma, matarla por sus pecados. O sea, ahí es donde ellos se volvieron ignorantes, cuando se cortó esa relación. De hecho, el libro de los jueces es una clara cronología de esta situación y volvió el pueblo de Dios a hacer lo Ujú. malo y Dios lo entregó en manos de tal o cual. Entonces, volviendo un poquito a lo que estaba hablando usted recién, la clave es entender, así funcionan los algoritmos de las redes sociales, aquello a lo cual más Más le prestamos consumes. atención, ¿sí? Más fuerte o más fortaleza va a tomar en cada uno de nosotros. Entonces, justamente de eso te estamos hablando. Vencer el diálogo interno, ¿de qué se trata? A que dejes de regalarle tu atención. Tu atención es el alimento de aquello que hoy es una fortaleza en tu corazón. Por ejemplo, cuando a una persona le dan un diagnóstico de alguna enfermedad complicada, su cabeza, ¿cuál es el mecanismo de su cabeza? Empieza a buscar en internet de qué se Síntomas. trata. Ujú. Sí, sí, empieza a indagar en Google toda la información posible con respecto a ese diagnóstico que le dieron. ¿Y qué está haciendo? Le está Está dedicando, alimentando. claro, Ujú. le está dedicando atención y la atención es un alimento a ese estado de miedo, a ese estado de temor, y lo que hace es hacerlo más grande. Entonces, ¿cuál sería la reacción correcta que deberíamos tomar? Bueno, pues ir a la oración. Te dieron un diagnóstico de muerte, bueno, pues anda a la oración, anda a la palabra. ¿Qué es lo que te dice la palabra con respecto a la salud? ¿Cuáles son las promesas de Dios para su pueblo si están cursando enfermedad? Y tomarse fuertemente de la escritura, o sea, alimentar a otro gigante, alimentar al espíritu. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como cristianos es que hemos tomado la palabra solo como promesas.
solo como promesas. Y de hecho hay mucha gente que se ha puesto a contar todas las promesas que hay en la Biblia y no hemos entendido que para nosotros no son promesas, porque cuando usted tiene no sé, hay un testamento, cuando una persona escribe un testamento con su voluntad o con lo que promete que va a darle a sus herederos, tiene que pasar algo, ¿no? Tiene que morir el testador para que eso se haga una realidad para todos los herederos. Y nosotros hemos tenido la palabra de Dios solamente como un libro que contiene promesas para nuestra vida, cuando aquel que escribió todas esas promesas ya murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso ya es una realidad para nosotros, ya las hemos heredado, ya son una realidad, ya son algo tangible para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando viene esta voz negativa o esta voz ¿no? a nuestra vida que nos dice, o este diagnóstico, pongámoslo como ejemplo, un diagnóstico médico, vienen y te dicen, tenés esta enfermedad, nosotros recordamos las promesas de Dios y decimos, bueno, si es una promesa puede que se cumpla, Y puede que como no. puede que no se cumpla, pero cuando yo entiendo que es algo que yo ya heredé a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, resucitó, y en esa muerte y resurrección dice la palabra del Señor que Él exhibió públicamente el acta de todos los decretos que nos eran contrarios y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces creo que es eso, ¿no? Es dejar de tener la Biblia, que es el manual de nuestra vida, como simples promesas, porque ese también es el error, ¿no? El solamente esperar el bien para nuestra vida en la vida eterna. O sea, de eso también vamos a hablar después un poco, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos que están establecidos en la humanidad acerca del tiempo, ¿no? Hay un pensamiento griego, hay distintos pensamientos que nos llevan a entender el tiempo de maneras donde nuestra realidad, o mucha gente vive la realidad donde, sí, mi vida es una vida donde todo me va a salir mal, donde tengo que sufrir porque el galardón está allá en la vida eterna. Y nos perdemos de disfrutar todas las bendiciones que ya tenemos ganadas en Cristo en esta vida. Por eso muchas veces con ese pensamiento lo que hacemos es anular, ¿sí? la herencia que ya tenemos en Dios y es muchas veces invalidar o detener nuestro poder alcanzar todas esas promesas en Dios. Entonces, tenemos que entender también cómo Dios nos ha visto desde allí, desde la eternidad, y todo lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en Jeremías, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y dice, una de las versiones dice, son pensamientos de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Entonces, si nosotros logramos entender eso, que el plan de Dios perfecto y que la muerte y resurrección de Cristo fue para darnos vida eterna y acceso nuevamente al Padre, pero también para que nosotros vivamos una vida y vida abundante aquí en la tierra. Porque el tiempo que nosotros vivamos aquí en la tierra es una semilla que nos va a dar como fruto la eternidad con el Padre. Amén, amén, gloria a Dios. Así que bueno, recapitulando, el diálogo interno es de alguna manera el alimento del autosabotaje de la gente, pero también el diálogo interno establecido desde la escritura, desde la palabra y desde la perspectiva de la fe, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, lo que hace es entregarnos un diálogo interno. Hablamos con nosotros mismos, pero nos comenzamos a recordar de lo que Dios ha dicho de nosotros, de nuestra realidad que es en Cristo. Me gusta mucho una definición que el apóstol Hugo nos enseñó hace muchos años, que tiene que ver con que Cristo es la expresión de la realidad que es más real. Sí, la máxima expresión de la realidad, ¿sí? Que es más real que el sillón este que estamos sentados, más real que nosotros mismos, ¿sí? Una expresión más elevada de la realidad. Por eso deberías comenzar a cuestionarte. Creo que nosotros estamos en ese trabajo, ¿no? Comenzar a cuestionarnos de si la realidad que estamos viviendo es tan real como creemos o hay una realidad superior descubierta por medio del Espíritu en la palabra y que quiere manifestarse en nuestra vida. Entonces,
bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Poder ir a la palabra, encontrar esas herramientas que nos van a ayudar a cambiar nuestro diálogo interno y por consecuencia nuestra realidad, nuestro diálogo externo, nuestra interacción con el mundo. Ya no diré, ah, Dios no existe porque la Gaby es una necia, ¿ah? Sino que ahora diré, no, habían cosas en mí que no estaban resueltas, habían cosas en mí que no estaban corregidas, no estaba completamente santificado mi ser, ¿no? Pero como el apóstol Pablo, cada día muero, Cada para que día. esas cosas no tomen el control de mi mente ni de mis palabras, sino que viva Cristo en mí. Lo que yo antes vivía en la carne, ahora lo vivo en La la fe fe, del Hijo de ¿sí? En la Dios. fe del Hijo de Dios. Y te quiero dejar dos textos para que puedas anotarlos ahí. Es un buen ejercicio también anotarlo y poder leerlo continuamente. O que lo puedas recordar, porque la palabra está para eso, para que se haga una fortaleza en nosotros y podamos echar mano de esa palabra para hacerle frente a cualquier situación. Eh, en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 34, la palabra nos revela y nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si estás hablando enfermedad, si estás hablando angustia, si estás hablando problema, escasez, es porque hay algo fuerte, ¿no? En tu mente. Hay un diálogo interno que va hacia el lado contrario de donde Dios lo quiere llevar. Ahora, si por el contrario, no importa el lugar donde te encuentres o la situación en la que te encuentres, si tu diálogo es yo voy a salir de esto porque Dios me ha prometido, ¿no? Que Él me iba a prosperar en todo o que Él me iba a dar todo lo que me faltara conforme a sus riquezas en gloria, por ejemplo, ¿no? Ahí vienen, y ahí es donde recordamos la palabra. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, y la carta a los Efesios capítulo 4 verso 23 nos habla acerca de renovar el espíritu de nuestra mente, ¿no? Entonces es un ejercicio que debemos practicar, por eso es tan importante congregarse. Ahí, bueno, se nos ha pasado un poquito el horario, pero por eso es tan importante congregarse, porque cuando te congregas, cuando tienes una vida donde continuamente estás siendo expuesto a la enseñanza, expuesto a la palabra, expuesto a lo que Dios ha dicho, comienzas a volverte entendido y entrenado en esas herramientas legales que Dios le ha dado al ser humano en el espíritu, ¿no? Para poder hacer frente a estas situaciones. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro programa. Seguro. ¿Sí? Ha sido una bendición. De todas maneras, nos queda mucho material para hablar acerca del autosabotaje. Vamos a seguir hablando de eso, pero tenemos muchísimos otros temas. Queremos animarte a que puedas compartir este video, a que puedas acompañarnos en esta serie de enseñanzas. También queremos saber si hay algún tema que te gustaría que tratáramos, siempre, por supuesto, a la luz de la palabra y desde la óptica del espíritu escritural, qué es lo que enseñan las Sagradas Escrituras con respecto a ciertos temas. Con mucho gusto, seguramente estaremos estudiando, y si hay algo que no tengamos a lo mejor el conocimiento, vamos a preguntarlo, vamos a indagarlo y aprender juntos acerca de todas estas situaciones que están, que no son mentiras, que existen, que están, pero que son todas resueltas en Cristo para la gloria de su nombre, para que podamos vivir una vida conforme a lo que el Padre ha determinado que vivamos. Así que bueno, ha sido una bendición, te animamos a que compartas este video y bueno, será hasta un próximo episodio. Sí, nos despedimos por ahora y bueno, esperamos haber sido de bendición para tu vida. Y te dejo solamente el libro de Romanos capítulo 8, verso 37 para que también medites en él. Antes de eso habla y dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, y dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel Amén. que nos ama. Que seas bendecido. Amén. Un gran abrazo y esperamos que te conectes la próxima. Dios te bendiga.